¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos a una reunión más. Hoy vamos a hablar, como siempre, de la palabra de Dios, de un tema muy interesante que es un poco controversial, ¿verdad? Algunos comentaristas afirman que Primera de Timoteo es una carta pastoral, pero también en una realidad no vemos un nombramiento o un oficio como tal. Pero eso lo vamos a ver a través de nuestro estudio. Vamos a ponernos de pie para cantar algunos himnos y adorar al único y sabio Dios. Vamos a entonar el himno 668, por favor. Himno 668. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Aún vemos en este himno lo que dice es impresionante. Está hablando de Jesús como coeterno con Dios. Es increíble. Jesús, Señor de la creación, ¿verdad?
se despoja, se humilla y va a la cruz. Muere para darnos vida. Por eso Dios a lo sumo le exaltó. Vamos al himno 673, por favor. Él Es la imagen del Dios visible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en Él subsisten, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Él es mi paz, por la sangre de su cruz. Él es La imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en Él subsisten, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Él es mi paz, por la sangre de su cruz. Y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Él es mi paz, por la sangre de su cruz. Cristo en mí. Amén. Qué hermoso canto. Esto es cuando vas a una tienda de deportes, no vas a encontrar algo que no sea deporte.
todo va en alusión a lo que están vendiendo. Igual este canto, ¿verdad? Todo habla de la grandeza de nuestro Señor y Salvador. Todos los himnos, toda la Biblia, toda, no alguna parte, toda, Génesis, Apocalipsis, toda habla de su grandeza. Y cuando más conocemos esta grandeza, más queremos adorar a este gran Señor. Vamos al himno 434, por favor. Himno 434. Hoy Bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Pues come y comprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Pues come y comprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que ya en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y comprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió.
Vamos al himno 440. Y el nombre del himno es Fija tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor,
lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Jesús. A la Luz del glorioso Jesús. Amén. En el coro nos dice, fija tus ojos en Cristo. Y cuando no pasa eso, lo terrenal tiene tanto valor. Recuerden que antes de que Cristo nos salvara es como vivir en un basurero y nos alimentábamos de lo que estaba ahí. Ese era nuestro mundo. Cristo te salva, te baña, te cambia todo, te perfuma y a veces quieres volver al basurero, alimentarte de lo terrenal que no tiene valor. ¿Y qué te dice? Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Pueden tomar su lugar, por favor. Vamos a orar, por favor. Amado Padre, te damos las gracias que nos permites cumplir tu voluntad revelada. Nos permites congregarnos como demanda tu palabra. El séptimo día es para Jehová tu Dios. Y ese es uno de los muchos motivos por el cual nos congregamos, porque hoy es el día de Jehová nuestro Dios. Gracias porque nos vas a hacer conocer tu voluntad. Gracias porque tú eres el primer interesado en fomentar y alimentar nuestras almas débiles. Gracias por la vida de mis hermanos que fielmente cumplen este mandamiento para adorarte. Gracias por su servicio, por su dedicación. Gracias por sus vidas y por el tiempo que invierten en tu reino. Gracias por el honor que me permites inmerecido de presidir esta reunión. Pero recuérdanos siempre que solo somos instrumentos y que usas solo nuestras bocas. Amado Dios, el importante no es el mensajero, el importante es el mensaje. Y más allá, ¿quién da el mensaje? Eso lo dejó muy en claro nuestro hermano Pablo en muchas epístolas, humillándose. Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Solo soy el mensajero de Jesucristo. Gracias por el honor que no merecemos, pero que apreciamos y valoramos. Gracias por cada hermano que preparó su corazón para venir a adorarte, escuchar tu palabra y modificar sus vidas en conformidad a lo que hoy tú nos vas a hablar. Queremos ser hallados obreros fieles, Padre. Queremos que tu palabra con tu poder irrumpa en nuestros corazones y nos forme a la imagen del que nos creó. Rogamos que nos ayudes a hacer los cambios que tanto trabajo nos cuestan, porque todavía no hemos acabado nosotros la carrera, pero continuamos en ella, Señor. Danos crecimiento. Crea una necesidad muy grande y profunda de ti, de tu palabra, que la tengamos por alta estima, Señor. Bendice nuestras vidas en Cristo. Bendice nuestros esfuerzos, nuestros trabajos, nuestras familias. Bendice nuestras iglesias hermanas que hoy van a exponer fielmente tu palabra. Bendice los pastores, Padre, que solo son mensajeros de un importante mensaje. Gracias, Padre, por la iglesia.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 17. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 17. Ya habíamos hablado hace 15 días y el domingo pasado de la introducción de esta carta. Y voy a hablar un poquito más del contexto histórico, solo para que nuestras mentes sean refrescadas, el por qué es importante el contexto histórico. ¿Qué sucedía en esos momentos cuando Pablo le manda esta carta a quién? A Timoteo. Hermanos, no le mandó la carta a una iglesia como Galacia, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Le mandó esta carta a un hombre. Es la primera de 3 cartas, ¿verdad? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, ¿verdad? Esas cartas no fueron escritas para una iglesia, aunque tienen que ver todo con la iglesia, pero se las envía a personas, ¿no? Es una de las 3 epístolas, unos dicen, como inicié al principio, pastorales, ¿verdad? Atribuidas al apóstol Pablo, junto con primera y segunda de Timoteo y Tito. Y esas cartas iban dirigidas a individuos en lugar de iglesias. ¿Por qué? Porque se quería enfocar en la organización eclesial de la eclesía. Y les escribe a estos hombres para prepararlos, para capacitarlos, para dirigir la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque esto era la continuidad o la continuación de lo que sucedía. Jesús viene en forma de siervo, ¿verdad? Y viene a establecer su reino. ¿Y cómo lo gobierna? Por la fuerza. Usa la predicación y la exposición de los corazones, la exposición de su palabra, viene con credenciales, ¿verdad? Importantes para demostrar que Él es el Cristo. Pero ya que tengo un número de congregantes o de salvos, ¿qué hago con ellos? Los introduzco en la iglesia, para que no estén dispersos. Debe de haber un orden. No solo era el propósito de salvar, ahora era el propósito de edificar, era el propósito de que conocieran muchas doctrinas profundamente, era el propósito de que sus vidas, ¿verdad?, fueran cambiando, fueran consagrándose. Y le escribe Pablo a Timoteo. La situación de la iglesia en Éfeso era la siguiente. Timoteo estaba en Éfeso, una ciudad importante en la provincia romana de Asia, que actualmente la conocemos como Turquía, conocida por su templo de Artemisa y su gran puerto comercial. La iglesia en Éfeso enfrentaba desafíos significativos, incluyendo la presencia de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas que Pablo aborda en su carta. Las doctrinas erradas, hermanos, siempre, no es la primera vez en el Nuevo Testamento que las vemos, siempre se han infiltrado en la iglesia. Es más, lo vemos desde los primeros padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob. ¿En qué sentido? Ellos eran monoteístas. Y la civilización y los pueblos paganos querían introducir, querían permear a nuestros padres de la fe el politeísmo. ¿Qué significa eso? La adoración a otras deidades o a otros dioses. Vemos cómo la enseñanza siempre quiso permear la sana doctrina. Pero, para no alargar tanto, en el año 342, después de Cristo, nace Atanasio,
un teólogo cristiano nacido en Alejandría, defendió la doctrina en contra de los arrianos. ¿Quiénes eran estos hombres? Era una secta que promovía que Jesús solo era hijo de Dios. Eso creían los arrianos y promovían esas enseñanzas, que Jesús no era Dios, que solo era su hijo, y lo podían demostrar a través de varios pasajes. ¿Qué problemas presentaba esa doctrina? Muchos. Le quitaban la deidad y la divinidad al Hijo. Parecían como los que hoy conocemos, la secta de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que le quitan la divinidad a Jesús. Así eran los arrianos. Vemos que esas herejías estaban muy introducidas en esos tiempos, en el siglo, ¿qué será? IV, y Atanasio defiende ferozmente la doctrina. Ese servicio a Dios se concentra en la redención por la encarnación de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, lo que conocemos como la unión hipostática. Y este hombre se concentra en una de las doctrinas más importantes. Jesús es Dios. Jesús es coeterno. Jesús es divino en sustancia. Y él lo argumentaba. De hecho, ¿cómo se llama? El tratado de Nicea se trató, el pleonasmo, de eso. Fueron invitados, fíjate, católicos importantes, fueron invitados ortodoxos, judíos, ortodoxos, fueron invitados reformadores, fueron invitados anglicanos, fueron invitados presbiterianos. Imagínate la crema innata de la eclesía, de la iglesia. Y Atanasio estaba presente, ¿verdad? Iba a defender esta doctrina tan importante. ¿Por qué lo menciono? ¿Qué tiene que ver con nuestro contexto histórico de Timoteo? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: te rogué que al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. No era algo nuevo. La iglesia siempre ha sido y será atacada por herejes. Quieren destruir la sana enseñanza. Atanasio fue invitado al concilio de Nicea a definir la consustancialidad del Padre y del Hijo, que eran divinos, ¿no? Esas palabritas, ¿verdad? Que a veces no las manejamos diario. Consustancialidad significa la naturaleza de alguien que es inseparable de ella. Jesús no se podía separar de una naturaleza divina, ni Dios podía separar a Jesús de una naturaleza divina, porque es algo natural. En el año 354, también ya han escuchado un poco después de Cristo, Agustín de Hipona, uno de los 4 más importantes padres de la Iglesia latina, luchó doctrinalmente en contra, no me acuerdo si de Pelagio o de Arminio, pero es lo mismo. Ellos abrazaban una enseñanza destructiva. ¿Qué argumentaba Pelagio? Que la gracia es la capacidad. Escucha lo que voy a decir. Y eso, ellos defendían eso. Que la gracia es la capacidad natural dada por Dios para buscar y servir a Dios. Que los hombres naturalmente tienen esa gracia y buscan a Dios, y ese don que Dios les dio lo van a utilizar para servir a Dios. Y eso es lo que Arminio, igual Pelagio, intentaban demostrar. Eso era un choque brutal en esos tiempos, y hoy sigue siendo lo mismo. Salvación por obras, ¿no? A eso se le llamó teopedia. Hoy hay muchos hermanos arminianos que defienden la salvación. Si Dios salva, pero yo tengo que cambiar mi manera de vivir. Teopedia.
Conocemos la postura real de las Escrituras, que el hombre naturalmente está incapacitado para seguir a Dios y mucho menos para servir a Dios, ¿verdad? Y vemos cómo esos conflictos siempre estaban permeando la enseñanza cristocéntrica de las Escrituras. Ahora, Timoteo se encuentra a esos mismos problemas internos, pero en otra época. Vamos a leer Primera de Timoteo del 1 del 12 al 17, por favor, para que veamos, después de esta introducción, de qué se sigue tratando esto. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Verso 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrará toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando damos algún contexto histórico, nos ayuda mucho a comprender en qué circunstancias se escribieron las cartas, por qué eran tan importantes las doctrinas. Y Pablo le dice: cuando te rogué al salir para Macedonia que te quedaras, eso fue la predicación del domingo pasado, que te quedaras en Éfeso. ¿Para qué? Para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni genealogías interminables. Y eso eran los falsos maestros que intentaban disminuir, que intentaban permear la doctrina correcta. Y las doctrinas son sumamente importantes en las iglesias cristianas, porque es el fundamento de lo que se enseñó, porque es un fundamento apostólico, porque es un fundamento que los cristianos debemos de defender. Por eso Judas dice: contiende ardientemente por el conocimiento que se le ha dado a los santos, ¿verdad? La iglesia lidia con enseñanzas heréticas que distorsionan el evangelio, que promovían en esta carta debates inútiles. Los problemas incluían la influencia de falsos maestros que enseñaban esas doctrinas judaizantes, mitológicas y genealógicas, desviando, aquí ven el propósito de 1 de Timoteo del 3 al 11, desviando a los hombres y mujeres de una fe genuina y sincera en Cristo. Y Pablo pone al joven medroso a batallar en contra de maestros que le doblaban la edad. Maestros que no iban a ceder, maestros que iban a introducir las herejías. Eso ya estaba profetizado, ¿no? Pablo dijo: cuando yo muera van a entrar los lobos rapaces y no van a tener cuidado del rebaño. Lo van a hacer que se pierda, lo van a destruir. Timoteo, sé fiel, no te acobardes, que nadie tenga en poco tu juventud, animando al joven predicador. ¿Cómo Pablo en su carta, cómo empieza expresando su gratitud a Cristo Jesús,
nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel. Y cuando está diciendo eso, Pablo no está diciendo como fui un hombre fiel o como Jesús sabía que yo iba a ser fiel, entonces me salvó. Me salvó como consecuencia de mi fidelidad. Lo que está diciendo Pablo en esta carta es, Dios está demostrando su misericordia a través de mi fidelidad. No porque él fuera fiel en sí mismo. La misericordia que Dios demostró en Pablo al salvarlo, creó la fidelidad de Pablo. Es diferente pensar que como Pablo iba a ser fiel, entonces lo salvan, porque iba a ser un hombre fiel. No, solo se estaba demostrando y engrandeciendo la misericordia de Jesús a través de la fidelidad de Pablo y de la gratitud que Pablo tenía por Cristo, poniéndome en el ministerio, y empieza a hacer una autodescripción de quién era Pablo. Y cabe resaltar que creo que hace 8 días dije un dato incorrecto. Pablo ya tenía 30 años cuando escribió, 30 años no de edad, 30 años en el ministerio cuando escribió Primera de Timoteo. Y eso es un dato muy interesante, muy particular y peculiar. No se le había olvidado a Pablo cómo era su vida sin Cristo. Después de 30 años, Pablo expresa para él humillarse, ¿verdad? ¿Cómo era su vida sin Cristo? Y lo expresa con 3 palabras: blasfemo, perseguidor de los santos y agresor de los mismos. Pablo perseguía y arrastraba a los hombres y a las mujeres. Pablo era agresor de cristianos y era agresor y transgresor de la ley. Después de 30 años, él no olvida en qué condiciones fue rescatado. Por eso inicia muchas veces sus cartas con una actitud de gratitud, porque él todavía hacía fresca la gracia de Dios en su vida, la gracia salvífica. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido. Es un verbo continuo. No solo me fortaleció cuando me salvó, me ha continuado fortaleciendo y me ha tenido por fiel, demostrando la misericordia de Dios, no la fidelidad de Pablo. Aparte que era un blasfemo, un perseguidor, me pone a su servicio. Ese es ministerio. Cuando decimos, ¿qué ministerio tienes? Se escucha así como que rimbombante, ¿no? Ministerio de servicio. Y eso es algo que, aplicándolo prontamente, explicación y aplicación. ¿Por qué? ¿Qué me importa a mí esa carta después de 2000 años? Yo no soy judío, yo no soy apóstol, yo no soy Pablo. Tiene mucho que enseñarme. Después de 30 años, Pablo expresaba su agradecimiento por aquel que lo había salvado. Y nos deja ver en los versículos que ahorita vamos a ir más abajo. La gratitud era parte del corazón agradecido de Pablo. Yo les pregunto, hermano, ¿cuántos años llevas en Cristo? Y esos años que llevas en Cristo, tu gratitud y el reconocimiento de la gracia de Dios, ¿lo tienes presente? ¿Y lo manifiestas o lo expresas a través de tu estilo de vida? Creando un cambio importante en tu corazón por tantos años que el Señor te ha permitido caminar con Él. El título es Transformados por la misericordia de Cristo.
Pablo, después de 30 años, no olvidaba. Después de 30 largos años, no había olvidado cómo Cristo había entrado en su vida en Hechos 9:2. Ve una luz resplandeciente, era un perseguidor, un blasfemo. Él se autonombra y ahora sí que esa palabrita, ¿verdad? Se autopercibe como un transgresor, literal. Y lo deja ver en su carta. Yo era. Y aún así, Jesús no tuvo reparo en ponerme en un ministerio. Después de yo haber sido un perseguidor de la iglesia. La iglesia lidiaba con enseñanzas extrañas, pero Pablo dejaba ver cómo era él antes de que el Señor llegara a su vida, y expresa su agradecimiento y nombra cómo el Señor me ha fortalecido. Y eso es muy tierno, que un hombre externe sus emociones abiertamente en una carta. Normalmente el creyente o el hombre, el ser humano, nunca quiere demostrar sus emociones, las quiere guardar para que no lo lastimen, no lo hieran, no le digan, ay, qué débil eres, ¿no? Como si el demostrar nuestras emociones en un sentido positivo fuera algo inapropiado. 30 años y el Señor me ha seguido fortaleciendo. Y yo puedo decirte, sin lugar a equivocarme, que el tiempo que tú tienes caminando en Cristo, si estás caminando en Cristo, es porque el mismo Señor que fortaleció a Pablo es el mismo Señor que te ha fortalecido a ti. ¿Cuántos años llevas en Cristo? Los mismos años que el Señor te ha fortalecido. A pesar de cómo eras. En este caso, Pablo está nombrando 3 pequeñas cosas de lo que él era, pero abajo hay más de lo que él dice de sí mismo, ¿no? Blasfemo. Ay, ¿por qué blasfemo? Se me estaba pasando, qué interesante es esa palabra. ¿Por qué? ¿Qué significa? Porque él destruía la divinidad de Jesús, la atacaba. No creía que Jesús era Dios. Y casualmente o causalmente es una palabra que es como algo que se prepara para que pase de esa manera, ¿no? Se den las cosas. Y causalmente, cuando va por las cartas a Damasco, con quien se encuentra en el camino Pablo. ¿Por qué me persigues? Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No habías tenido en cuenta que le dice eso porque él destruía la doctrina cristocéntrica? Él quería intentaba destruir la divinidad de Jesús y por eso se ponía bravo. Entonces Jesús lo primero que le dice cuando lo encuentra en el camino y cae, y le dice, oye, ¿por qué me persigues? Faltó que le dijera, ¿por qué intentas destruir mi divinidad? Mi divinidad, no vas a poder. Soy un ser divino, ¿por qué me persigues? Y Pablo fue cuando dice, Señor, lo reconoce como el amo universo, como el amo absoluto. Es magnífico lo que nos dejan ver las Sagradas Escrituras. Y luego dice Pablo, resalta cómo la gracia y el amor de Dios, aquí, cómo resalta la gracia y el amor de Dios que fueron derramados abundantemente en Pablo, junto con la fe y el amor que se encuentran en Cristo Jesús. Normalmente cuando tú haces un daño o le causas un daño a alguien, estoy seguro que lo que esperas es que te lo regresen o te paguen en la misma manera. Dime que no, ¿no? Cuando hacemos un daño esperamos que al que dañamos se vengue, se desquite o no la guarde para más adelante. Y vemos cómo las cosas divinas son diferentes. Tanto daño que hizo a la iglesia primitiva este hombre,
Y ahora lo que recibe de Cristo no son azotes. Pablo lo expresa, resalta como la gracia y el amor de Dios fueron derramados abundantemente en un blasfemo, en un perseguidor y en un agresor. No merecía la gracia ni el amor y sin embargo se la otorgan. Por eso la Biblia dice, vence con el bien el mal. ¿Y qué hizo Dios? Venció en Cristo con su bien el mal de Pablo. ¿Cómo se siente eso? ¿Te sientes más miserable? Yo persiguiendo a la iglesia, yo arrastrando a tus súbditos, a tus cristianos, y derramas tu amor en mi corazón. Y resalta Pablo por eso mismo, después de 30 años, recuerda esos sucesos, como de verdad lo tenía tan presente. ¿Quién era él? Un perseguidor y blasfemo, indigno de predicar el evangelio. Pero lo tengo que hacer. ¿Qué dice en el verso 14? Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante en Cristo Jesús. Y el versículo que le sigue. Fíjate cómo lo enfatiza Pablo. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo enfatiza que Cristo Jesús vino con un único propósito, a salvar. No vino a condenar. Si hubiera venido a condenar, Pablo está entendiendo que él hubiera sido el primero que merecía la condenación. ¿Por qué? Por maltratar a hombres y mujeres, independientemente de que fueran cristianos o no. ¿No? El simple hecho porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿con qué derecho tú los arrastras? Y dos, lo agrava el hecho que ellos profesaban una fe nada más y nada menos que en una persona divina, que él no quería reconocer como judío errante. Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. Y en el camino se encuentra frente a frente con él. ¿Por qué me persigues? Ah, caray. ¿Qué ha de haber pensado Pablo? ¿Qué estaba haciendo entonces? Jesús es Dios. Sí. Sí, yo soy Dios. Vino a salvar. Vino a salvar ¿a quién? A lo mejor, a lo peor. A lo peor. En este punto subraya la centralidad, Pablo, del Evangelio y la misión redentora de Cristo. Este es el énfasis de la pericopa. El énfasis no es lo que haya sido Pablo. ¿Cuántos fuimos igual y peor que Pablo en otras áreas? ¿Cuántos? Pablo era un asesino. Consintió que mataran ¿a quién? A Esteban. Pero una muerte muy cruel, apedreado. Y como un trofeo dejaron las ropas a los pies de Saulo. Y ha de haber dicho, Saulo, vamos bien, vamos por más. Y es increíble. Si hay una noticia excelente, créemelo, en este universo no es que te saques la lotería. La mejor noticia que tú puedes escuchar es que Cristo Jesús vino al mundo para salvarte. Y no es porque tú lo merezcas más que Pablo. Tú no lo mereces.
Yo no lo merezco, porque tú conoces quién eras antes de Cristo o quién sigue siendo. Pero eso no invalidó ni imposibilitó la gracia abundante de Dios en Cristo para salvarnos. Y esa es la misión redentora. En eso se está concentrando Pablo, en exaltar a Cristo y su gracia y su amor que es suficiente. Pablo presenta su conversión y llamado como un ejemplo de la paciencia y la misericordia de Dios para aquellos que no han creído, pero creerán en Cristo para vida eterna. Pero fíjate lo que dice palabra fiel y digna. ¿Qué está diciendo con fiel? Es una palabra confiable, digna, vale la pena que la acepten todos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vale la pena que acepten esta palabra porque es confiable, porque es la palabra fidedigna, es la palabra de Dios aceptada por todos. Debería de ser aceptada por todos, no rechazada por todos. ¿Cuál es la palabra, Pablo, que debemos de abrazar y aceptar? Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué? A salvar a los pecadores. Y luego Pablo dice, entre los pecadores, entre todos los pecadores, ¿sabes cómo se sentía Pablo? El peor de los pecadores. Por eso menciona, yo soy el primero. No es que Pablo esté diciendo, bueno, sí he hecho algunas cosas mal en mi vida y no necesito tanto esta gracia. Hay hombres y mujeres peores que yo. Pablo no estaba diciendo eso. Bueno, sí, creo que los primeros años de mi juventud como que me desvié un poquito, pero después crecí, maduré y enmendé el camino. Me casé, tuve hijos y ya no fui tan mala persona. Pablo estaba haciendo un recordatorio de toda su vida miserable. Pablo creció, teológicamente hablando, a los pies de uno de los hombres más importantes de su época, Gamaliel. Pablo creció en una escuela, creo que era Simei, que ahí lo adoctrinaron. ¿Y de qué le sirvió toda esa teología, todo ese conocimiento, sin ser salvo? La insuficiencia de Cristo, pero con todo un mundo de conocimiento en la mente. Y vemos que ese conocimiento no lo había salvado. Vemos que ese conocimiento de Dios seguía siendo el ser que era naturalmente, un asesino, maltratador. ¿Cómo es posible en un culto racional profesas una religión y maltratas al ser humano, a las mujeres las arrastraba? O sea, ¿cómo puedes conciliar eso? Los 3 días que estuvo Pablo, muy seguramente, en la casa de Ananías, sin comer, yo no creo que tuviera lugar al apetito. Ha de haber tenido esos 3 días un arrepentimiento tan profundo que esos 3 días seguramente, muy seguramente, los usó para estar recordando todas sus maldades y decir, ¿cómo es posible que con todo lo que he hecho, Cristo derramara una gracia abundante en mí? Sí, lo tuvo que entender Pablo más adelante. Porque Cristo Jesús, Pablo ha de haber dicho, vino al mundo, ahora entiendo por qué. ¿Por qué me salvó? Ahora entiendo por qué Cristo me salvó con tanta claridad. Eso era lo que Pablo pensaba. Porque vino a salvar a los peores pecadores. Y Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Mi pregunta es, una persona que no se ve, reflejada con un estilo de vida así, nunca va a poder ser salvo. Oye lo que te digo. Porque una persona que no se ve, no se desprecia a sí misma, que no ve la profundidad de su naturaleza oscura y en tinieblas,
¿cómo va a desear la gracia bendita de Dios? Yo no soy tan malo. Salva a mis hijos, salva a mi esposo, salva a mis vecinos, porque yo estoy como que no soy tan mal. Todavía paso, aunque sea de panzazo. Hay gente más mala. No te molestes en salvar a alguien tan bueno como yo. Salva a otros, ¿no? ¿Tú crees que no hay gente así? Seguro que sí. Muy moral. En Lucas 5:31 hay una respuesta también excelente que Jesús da. Le preguntan algo y él responde lo siguiente. Les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. ¿A qué se refería? Oye, nunca he tenido fiebre, nunca he tenido fibrosis, nunca he tenido espasmos, nunca he tenido... No se refería a enfermedades biológicas, sintomáticas. Se refería a la enfermedad del alma, del corazón, el pecado. Y Jesús responde, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Pero ese era un sarcasmo santo de Jesús. ¿Por qué? Porque nadie en el universo ha nacido sano. Por eso dicen, los sanos no tienen necesidad de médico. Pues no hay nadie sano, Jesús. Pero ellos se creían sanos. Y no tenían necesidad de la salvación porque se creían buenas personas. No se creían tan malas personas, moralmente aceptables. Pero Jesús continúa y dice, no he venido a llamar a justos. Otro sarcasmo santo. Si Jesús sabía que no había justo porque lo dice Pablo en Romanos, no hay justo ni un uno. Pero todavía intentando ayudarlos y excluirlos, ¿ustedes se creen justos? Qué bueno. Para ustedes no es este llamado. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y ellos han de haber dicho, los fariseos, pásale porque yo no soy pecador. ¿No? El publicano, le hemos hablado mucho últimamente, cuando sube al templo a orar, el fariseo, gracias Señor, porque no soy como los demás, ¿verdad? Yo no soy narcotraficante, yo no soy delincuente, yo no trafico con órganos, yo no soy proxeneta, yo no soy... Los peores pecados o más escandalosos el fariseo no los tenía. Vemos la necesidad de la gracia en medio de un hombre que estaba en desgracia como Pablo, creyéndolo haber tenido todo, no tenía lo más importante, la salvación de su alma. Pero Jesús vino a salvar a los pecadores. Y es bueno recordar cómo estabas y cómo eras antes de que Jesús te perdonara. Porque eso genera agradecimiento y gratitud, lo que Pablo externa y deja ver muy claramente en sus cartas. Doy gracias a nuestro Señor, a Cristo Jesús. No solo me salvó, me ha fortalecido. ¿Qué está diciendo Pablo? Desde que me salvó me ha venido fortaleciendo. No se me olvida todo lo que ha seguido haciendo en mi vida, siendo yo un perseguidor de la iglesia, un blasfemo y un agresor. No se me olvida quién soy, porque no me interesa regresar a lo que era antes. Como es alabanza, ¿verdad? Dios nos saca del basurero, nos limpia, nos lava por dentro y por fuera, y después de un tiempo quieres volver a regresar al basurero, porque hay cosas importantes ahí, yo creo. Pablo concluye con una doxología importante e interesante. Y ahí hay otra unidad del Jesús hombre como su parte divina. Y Pablo los une, la parte divina con la parte humana y soberana de Jesús. Alabando a Dios como un rey eterno, inmortal, invisible y el único Dios. Este acto de alabanza subraya la grandeza
y la soberanía de Dios, cerrando su testimonio personal con una nota de adoración especial, exaltando a Jesús en los niveles de una deidad. ¿Cómo cierra una carta así cuando antes perseguía a los cristianos por creer en Cristo y intentaba destruir la deidad de Cristo? Y ahora cierra su carta en una manera asombrosa. Pone a Jesús en un nivel divino, para que los judíos comprendieran que Jesús era no solo un ser humano, sino que Jesús era un ser divino, que Jesús era una deidad. Y no solo como una deidad, como un hombre que se despoja de sí mismo, viene a salvar a los pecadores. ¿Qué crees que pasaba por las mentes de esas personas que se creían justas? No, yo no necesito, vete allá con los paganos. Ellos sí necesitan, son muy malos. Nosotros no, hombre. Somos descendientes de Abraham, hijos de Dios. Somos buenas personas. Somos justos. Somos hombres trabajadores. Somos mujeres de casa, amas de casa. ¿Qué mal podemos tener nosotros? Todas las tinieblas en sus corazones, nada más. Porque donde no mora la luz, mora la oscuridad. No hay más. No puede ser medio piadoso y medio pagano, ¿no? Pablo refleja la profunda transformación que había sufrido por Jesús. Por la gracia de Dios. Pablo no se está elogiando en ningún momento cuando dice, he sido fiel. Está hablando en ese sentido de la misericordia de Dios, y como Dios es muy misericordioso, me permitió ser fiel. Gracias a su misericordia soy fiel. No son méritos propios, sí lo dijo en muchas cartas. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y si soy algo, no es por mí, no es porque soy un hombre muy esforzado, es la gracia que me ha transformado, es Cristo que me ha fortalecido. Y a veces, hermanos, se nos olvida que si somos algo, es por su gracia. Si llegamos a ser fieles es porque Él nos ha fortalecido. Pero lo que olvidamos es lo que Pablo nunca olvidó. Vivía intensamente para su Señor y su Salvador. Destruía todo lo que tenía que ver con Cristo Jesús, todo. Las enseñanzas de su deidad, todo lo que tenía que ver con Él. Pero cuando Jesús lo salva, ahora se vuelve un instrumento de poder en las manos de un Dios poderoso. Y a veces se nos olvida el propósito de nuestro llamado. Que no nos llamó para ser los mejores empresarios. No nos llamó para ser los mejores emprendedores. No nos llamó para ser los mejores esposos. No nos llamó para ser los mejores hermanos. Aunque sí tenemos que hacer muchas de esas cosas. Nos llamó para ser excelentes adoradores. Porque eso es lo que busca el Rey. En San Juan lo dice, estoy buscando verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque no es tan fácil encontrarlos, por eso los busco. No se dan todos los días esos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos hombres vemos con la gracia de Pablo, con la entrega de Pablo, con el amor de Pablo? Y Pablo dice, hey, imítenme a mí. Tenemos que ser fieles como Pablo era fiel. Tú tienes que pensar que si tienes esa gratitud en tu corazón, debes de cambiar tu corazón y tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque para eso te llamó. Para que seas una extensión, una expresión de su adoración, para que lo representes de una manera fiel, digna en la tierra,
para que otros crean en Cristo a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través de tu predicación. Que así como hablas de Él, vivas como Él. Pablo se dedicó enteramente al ministerio. Claro, tuvo un llamado muy especial, ¿eh? Y en eso se basa la carta. Impresionante carta de amor. Pablo revelando su corazón, sus emociones. No le importaba que lo juzgaran. Este fui yo, un transgresor, un blasfemo. Yo no creo que haya un cristiano real, ¿eh? No que se diga cristiano, un cristiano real en el universo, uno solo, que no se sienta como Pablo. ¿Veniste a salvar a los pecadores? Yo soy el primero. Soy el más miserable, que ha recibido toda tu misericordia, todo tu amor, todo tu perdón. Y eso cambia naturalmente tu estilo de vida. Porque ahora hemos visto un pasaje que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ojalá eso sea tu verdad, ese sea tu propósito, ese sea tu meta. Que las personas que te rodean vean esa entrega, esa pasión como Pablo se apasionaba por su Señor. Y que no después de 20 años ya te vuelvas un buen religioso. Nunca me he dejado de congregar, ¿eh? He seguido leyendo mi Biblia, he orado de vez en cuando. Debemos de que nunca se pierda la pasión por Cristo. Que nunca se pierda el agradecimiento por Cristo. Porque algunos cristianos como que de vez en cuando quieren ir al basurero, a alimentarse un poquito. Porque Cristo no es suficiente. Cristo es suficiente. Si vas al basurero es porque no has encontrado la suficiencia de Cristo. Jesús dijo, yo soy aquel que todo lo llena en todo. Y si estás medio vacío es porque no estás lleno. Y estás buscando cosas que te entretengan, que te hagan sentir bien. Pero Cristo siempre ha sido suficiente. Por eso se atreve a decir, yo soy aquel que todo lo llena en todo. Y esperemos que eso sea para ti. ¿Verdad? Un vaso a una cuarta parte no es un vaso lleno ni completo. Vamos a pasar a la cena del Señor. Vamos a Lucas, por favor. Lucas 22. Uy. Lucas 22, del 19, por favor. Vamos a leer desde el 14, por favor. Dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, intensamente, no sé cómo diga la Reina Valera, pero bueno, dice, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer,
porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Bueno, nosotros lo hacemos un poco diferente, a lo mejor lo haremos más adelante igual, ¿no? Tomar un pedazo cada quien y irlo pasando. ¿Por qué? Porque así nos muestra el pasaje, ¿verdad? Pero bueno. Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, que por ustedes, creyentes, es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y a veces vemos estos actos simbólicos poco representativos. Esto de tomar la cena del Señor es un pacto, es un compromiso. ¿Qué produce el compromiso? Una gracia continua, una gracia salvífica, un perdón de pecados. Eso es recordar lo que Él hizo por mí. ¿Quién la instituyó? El Señor, ¿verdad? El médico amado solo está escribiendo fielmente lo que Jesús dijo e hizo. ¿Esto tiene todo que ver con tu manera de vivir? Claro que sí. Porque si tú participas de ella, la gente va a decir: esta persona es santa. Esta persona es del pueblo de Dios. ¿Y cómo te ven? ¿Qué representas? ¿Cómo te ven? ¿Cómo representas al Señor cuando nosotros participamos del cuerpo? Está diciendo el Señor: están participando de mi sacrificio de la cruz. ¿Cómo lo están representando? Este es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por ustedes. Entonces, con ese entendimiento, que esto simbólicamente, el pan es lo que es el cuerpo de Jesús, y ese pan nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta qué hizo ese evento? Nos dio vida. Y como dice, participemos de la vida, del pan, porque dijo él en Juan: yo soy el pan de vida. Participemos de la copa, que es su sangre. Hermanos, esto no es una tradición religiosa. Esto es una gran responsabilidad delante de Dios. No solo de estar comprometidos a servirle. Eso es estar comprometidos a santificarnos más. Para que tú puedas decir, al igual que Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, ¿me pueden apoyar con la ofrenda, por favor? Ay, el canto, perdón. Gracias. Si gustan ponerse de pie, vamos a cantar el himno 434, por favor.
4. Por eso decía que es el 522, por favor. Himno 522. Es la cena del Señor, memorial de su amor. Representa en verdad su perfecta y gran bondad. Me recuerda de la cruz y la muerte de Jesús. Al partir el pan aquí, me acordaré de ti, de tu cuerpo en la cruz que entregaste, oh Jesús. Cuánto te amo, Salvador, por comprarme con amor. Al tomar la copa aquí, me acordaré de ti, de la sangre carmesí que vertiste tú por mí, pues tu angustia y cruel dolor nunca olvidaré, Señor. Tuya, oh Cristo, la pasión, mío el cielo y redención. Quiero dedicarme a ti, pues te diste tú por mí, con amor te serviré y tu nombre alabaré. Y tu nombre alabaré. Amén. ¿Puedes ayudar con la ofrenda ahora sí? Espere. Vamos a orar.
para concluir la reunión. Amado Dios, te damos gracias por el honor que nos permites de obedecer tu palabra, reunirnos, escuchar la importancia de la doctrina, cómo juega un papel muy importante la doctrina en la iglesia para que no se filtren enseñanzas equivocadas. Ayúdanos, Dios, a perseverar siempre en la verdad, a defender la verdad, a defender lo que está en tu palabra, a exponer la verdad fielmente, oh Señor, a vivir en la verdad. Sigue obrando nuestros corazones, sigue cambiándolos, sigue modificando nuestro estilo de vida, aún nuestros gustos, nuestros deseos. Recuérdanos el llamado que le hicieron a Timoteo a preservar la doctrina. Y ese es un llamado de la pureza en la iglesia, de la pureza de la doctrina. ¿Cuántas iglesias se han desviado de la verdad, creyendo que ya encontraron algo diferente que nunca se había encontrado? Para eso nos ayuda la ciencia o la parte patrística, para ver qué hicieron los padres de la fe, si creyeron lo mismo que nosotros creemos, porque nosotros nos podemos equivocar y confundir. Por eso rogamos que nos preserves fielmente en las enseñanzas apostólicas, para abrazar la verdad, Señor. Gracias por la vida de los hermanos. Sigue salvando, sigue usando el Evangelio como medio de gracia para salvar a los que no han creído en ti y rechazan la verdad. Ayúdales a creer en la verdad. No permitas que sus mentes les engañen y que cada quien es libre de creer en lo que quiera. Usa tu palabra, Dios, para transformar vidas y pasarlos de muerte espiritual a vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.